de el secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci. Un hombre, un muchacho que nació en Alcorta, en la provincia de Santa Fe, en 1924, y que de alguna manera se crió en ese ambiente que había quedado convulsionado del famoso grito de Alcorta, que es donde nacen las cooperativas agrarias en rebelión contra las sociedades rurales de cada uno de los pueblos. Un evento muy impresionante. ¿Qué día nació? ¿Te acordás o qué mes? Te lo digo enseguida. Porque hoy tendría 101 años, entonces. Claro, si nació... muere a los 49, es asesinado a los 49. Él nace el 15 de marzo de 1924. Ya tendría 101 años. 101 bueno, años. Tendría, si viviera. Sí, viviera, pero... Bueno, un hombre que fue peón rural, que se vino a Buenos Aires, laburó en varios restaurantes, que empezaba siendo bachero, terminaba por su simpatía y su potencia trabajando como mozo, y llegó a ser encargado y cajero de un restaurante que había en Cabildo y Juramento, ahí en el barrio de Belgrano, y que empieza a trabajar en una empresa que se llamaba Catita, que se dedicó a la fabricación de los últimos tranvías que hubo en Buenos Aires, unos que eran plateados y que eran bastante más modernos que los viejos tranvías. Ahí entra en lo que sería el gremio metalúrgico, esto todo durante el primer y segundo gobierno de Juan Perón, ¿no es cierto? Él ahí es donde se moviliza. Era un hombre que reclamaba, se cuenta que el 17 de octubre de 1945 le avisó al patrón: me voy porque pasa algo importante en la Plaza de Mayo. Lo despidieron, pero estaba muy atento y no la pasó bien cuando en el 55, al asumir el gobierno de Aramburu, no el de de Lonardi, perdón. Lonardi no fue contra la clase obrera, Aramburu desde noviembre sí, y se clausuró la CGT, se clausuraron las comisiones internas, y lo capta en un encuentro Augusto Timoteo Bandor, que fue asesinado en mayo de 1969. Cuando uno hace... Era complicada. Eran tiempos durísimos. Pensemos, y además la Argentina ahí ha hecho una tarea de olvido que es vergonzosa. Del operativo que mata a Bandor en la sede de la UOM participa Dardo Cabo y participa Rodolfo Walsh. Mirá. ¿No? Y después le ponemos el nombre como si fuera un gran periodista, nada más, que lo fue. Una estación de subte que lleva el nombre de un asesino. Exactamente. Eso es, esto es, digamos, es dato, no relato. Porque estamos diciendo la verdad, un asesino. Exactamente. La cuestión es que Rucci demostró un liderazgo extraordinario y Bandor lo empieza como a usar, decimos esto simplemente como para entender, para ir a normalizar distintas seccionales de la UOM que no lograban organizarse. Lo manda Comodoro Rivadavia, y había metalurgia por la industria del petróleo, y finalmente lo manda al lugar donde va a ser una carrera meteórica, lo manda a normalizar o a armar la comisión interna de Somisa. Recordemos que Somisa era un proyecto del año 48, pero que apenas asume Frondizi, pone en marcha la obra, y en 2 años se inaugura el primer alto horno. Entonces ahí había todo un problema, porque había obreros que habían sido contratados en el 58, que nunca trabajaron, que nunca cobraron sueldo. Bueno, Rucci logra armar la comisión interna, es empleado de Somisa. En una huelga despiden a todos, después vuelven, logra armarlo y logra hacerlo en una negociación dura, pero razonable con, en este caso, la empresa Somisa. Recordemos que Somisa quería decir Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, es decir, tenía capital privado, que fue lo que permitió construir tan rápidamente el alto horno. Se dedica a mejorar las condiciones. De hecho, hoy la sede y el campo de deportes de la Unión Obrera Metalúrgica en San Nicolás, que está sobre la Ruta 9, se distingue por unos enormes mástiles metálicos
metálicos amarillos y por supuesto se llama José Ignacio Rucci. Él negoció con la empresa la construcción del barrio Somisa. Miren lo que era la Argentina en esos tiempos, que la negociación era para que aquellas familias que tenían familias de empleados metalúrgicos, aquellas familias que tenían 2 autos pudieran tener 2 garajes. Mira. Esa era la discusión entre la empresa y los obreros, ¿no? Qué mal estábamos, qué bien estábamos cuando estábamos mal, sí, tal ¿no? cual. Bueno, la cuestión es que la muerte de Van Dor, además de haber sido impresionante, recordemos que estaba hablando con Antonio Cafiero. Cafiero escuchó el asesinato por teléfono. Espera Antonio, que hay unos ruidos. Y después escucha los tiros. Wow. Entonces lo claro, contó. obviamente era teléfono de línea. Era teléfono de línea y Cafiero era el contador de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? De ahí su relación siempre con el movimiento obrero. Cuando lo matan a Van Dor, ya era secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel. Que Lorenzo Miguel tuvo un gran instinto de supervivencia y dijo: yo me voy a quedar siempre un poquito abajo de lo que quisiera aspirar. Entonces lo promueve a José Ignacio Rucci, que para entonces era el secretario general de la seccional de San Nicolás, como secretario general de la CGT. Y era claramente peronista, un hombre ubicado. Por ejemplo, cuando iba a negociar en las paritarias iba de camisa y corbata. Cuando iba a la fábrica iba con el mameluco. Sí, sí. Es decir, tenía un sentido de la ubicación, sí. No impostaba, ¿sí? Lo conoce a Perón. Yo diría que es el último hombre que logra seducirlo, en el buen sentido de la palabra, a Perón, y nace una amistad extraordinaria entre los dos. Un amigo mío muy cercano a Perón me dijo, y muy amigo de Rucci, me dijo: el general nos dijo, me mataron a un hijo. Exactamente, eso es lo que dice Perón, y dice otra frase, esa es la frase que le dice a los íntimos en el velatorio de Rucci. Cuando sale, Perón usa una frase que la hizo famosa Maradona: me cortaron las piernas. Eso lo dice Perón el 26 de septiembre del 73. Mira. Es extraordinaria la formación intelectual que tenía Rucci. ¿Ah, sí? Claro, a tal punto que cuando surge en Córdoba un movimiento de izquierda sindical que era encabezado por Agustín Tosco, en un programa que vos sabés que no lo he podido encontrar hoy en YouTube y que lo he visto muchas veces en YouTube, El Pueblo Quiere Saber, se hace un debate entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco. Es el debate de mayor nivel entre dos sindicalistas que hubo nunca en la historia argentina. Mirá vos, y dos personas que estaban ubicados casi en las antípodas, claro. Porque uno era marxista y revolucionario y el otro era peronista y reformista. Pero debatían con altura y con respeto. Absolutamente, era espectacular. Lo voy a buscar, lo tengo grabado en mi computadora, no lo tengo acá, porque es una maravilla. Ahí podemos pasar un pedacito en algún durante momento, ¿no? 1 hora y media debatieron, pero con una altura, porque decían, bueno, no, pero la clase obrera. No hay clase obrera. Hay obreros sindicalizados, es decir, hasta sutilezas ideológicas entre el marxista y el, peronista, llamémoslo, reformista capitalista. Bueno, va cobrando una gran participación porque Perón lo quiere mucho. Entonces lo empezaba a consultar, le ordena Perón, vayan a entrevistarse con Lanusse. Alguna de las fotos que estamos viendo, Rucci de impecable saco y corbata hablando con Lanusse en la Casa Rosada, y bueno, cuando se empieza a preparar el retorno de Juan Perón, es inolvidable aquel momento donde Rucci, con una alegría extraordinaria en la llovizna de aquel 17 de noviembre, va con el paraguas. Y Perón hace un movimiento muy interesante, porque estaban juntos Juan Abal Medina, que era el secretario general del movimiento justicialista, y Rucci, con el paraguas. Y Perón no se pone entre los dos, se pone al lado de Rucci. Y queda corrido a Valmedina. Es decir, ya Perón iba marcando algunas cositas. Su nivel de pensamiento. Con los montoneros. Finalmente, Perón gana las elecciones presidenciales el 23 de septiembre,
Y el 25 es asesinado Rucci, que hacía más de 6 meses que no dormía ninguna noche en el mismo lugar del anterior. Porque ya se la veía venir. No, además le dijeron, los amigos le decían, mira, hagas lo que hagas, te van a matar, porque te han puesto en la misma. Mira, la canallada es que esa noche, que causó estupor y que no se sabía de dónde venían los tiros, ahí participaron personajes de ese operativo que todavía la Corte Suprema de Justicia no ha determinado si es o no de lesa humanidad, claro. Pero debería serlo porque participaron vehículos y funcionarios del Estado provincial que era gobernado por Videgain, dirigente montonero. ¿Sí? Después, discúlpame, que me acuerdo que lo echan a Videgain, lo ponen a Calabró. Calabró, que era el vicegobernador, porque Perón había equilibrado un montonero y un sindicalista. Y Juan de Stefano queda como vicegobernador de la provincia, exactamente. Y en esa circunstancia participan del operativo Horacio González. ¿Cuál Horacio González? El de la Biblioteca Nacional. No me jodas. No te jodo. Claro. Participa Ernesto Jaureche, que eran funcionarios. ¿Jaureche, el hijo de Jaureche? El hijo de Arturo Jaureche. Y muere Perón. Perón es la única vez en la vida que se lo vio llorando a Perón. Perón entra llorando con Isabelita al velatorio y la canallada culmina cuando Mario Eduardo Firmenich entra en la redacción del diario Noticias, que era el diario oficial de Montoneros, director Miguel Bonazo, que en ese momento rompe, y cuando todos le preguntan, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y con una frialdad propia de los canallas, Firmenich dice, fuimos nosotros. Es decir, el mismo día Montonero se lo adjudica y después sí publican los detalles del operativo, con incluso en una tapa de una revista que después se hizo común, lo matan de 23 balazos, algunos de ametralladora. Dios Digo, mío. para entender que... En el auto, no estamos hablando. Él sale de la casa. Estamos viendo la foto en el auto. No muere él, sino que mueren quienes lo acompañaban también. Y un diario pone, a Rucci le dicen Traviata. ¿Por qué? Porque son 23 agujeros. Claro, como la galletita que había salido. Digo, para entender lo bien que vivimos ahora. ¿Cuántos nombres para no olvidar, no? Exactamente. ¿Cuántos nombres para no olvidar? Bueno, gracias.